Buenos días a todos, soy la doctora Carla Sitges de la Unidad de Diagnóstico por Imagen Mamaria del Hospital Germans Trias y Pujol y os voy a hablar del diagnóstico radiológico en patología mamaria. Este es el guión de la presentación. Primero vamos a recordar los aspectos más esenciales del sistema VIRADS y luego las diferentes técnicas de imagen. Primero veremos las técnicas morfológicas y luego las funcionales, que son aquellas que requieren de un medio de contraste porque están basadas en la angiogénesis. El sistema VIRADS es un sistema que fue elaborado en 1992 por el Colegio Americano de Radiología junto con otras 6 sociedades, con el objetivo de facilitar la comunicación entre clínicos, radiólogos y patólogos, mediante una estandarización de las descripciones de las lesiones mamarias, la asignación de categorías de sospecha y las recomendaciones ligadas a cada una de las categorías. Las 3 primeras ediciones se dedicaron de forma exclusiva a la mamografía y la cuarta ya incluyó la resonancia y la ecografía. La última edición en la que nos basamos nosotros actualmente es la quinta edición, que fue publicada en 2013. A posteriores se publicó un suplemento que incluía la tomosíntesis y este año, recientemente en marzo de 2022, se ha publicado un suplemento dedicado a la mamografía con contraste. Siguiendo las recomendaciones del sistema VIRADS, esto sería un esquema de informe radiológico que nos recomiendan seguir. Hay que empezar indicando el motivo por el cual se solicitó la prueba, a continuación detallar todas esas exploraciones previas con las que realizamos esa valoración comparativa y luego ya pasar a hablar de los hallazgos. En primer lugar, asignar una composición mamaria y luego una descripción más detallada de los hallazgos, siempre que sea posible utilizando el vocabulario VIRADS. Y para finalizar, se asigna una categoría de sospecha que va asociada a una recomendación. Como todos conocéis, estas son las categorías de sospecha de VIRADS que todas van asociadas a una recomendación. Por ejemplo, VIRADS 0, al ser un estudio incompleto, recomendaremos completar con otros estudios o comparar con exploraciones previas. En caso de VIRADS 1 y 2, al ser exploraciones negativas o benignas, recomendaremos controles habituales. VIRADS 3, controles a corto plazo, y VIRADS 4, al ser lesiones más sospechosas, que en el caso de VIRADS 4 están divididas en 4A, 4B, 4C, según la probabilidad de malignidad, recomendaremos una biopsia. La categoría VIRADS 6 la utilizamos únicamente cuando el diagnóstico de malignidad está confirmado. Vamos a hablar ahora de las técnicas radiológicas y empezaremos por las morfológicas. La primera es la mamografía. La mamografía es la técnica radiológica por excelencia y la más importante para el diagnóstico de la patología mamaria. Es una técnica morfológica que tiene una sensibilidad muy variable y una especificidad en torno al 90%. Cuando obtenemos una mamografía realizamos siempre las mismas proyecciones, que son las 4 proyecciones estándar. Obtenemos 2 proyecciones craneocaudales, una de cada mama, y 2 oblicuas mediolaterales. Es importante también conocer que con el mamógrafo podemos obtener proyecciones adicionales, como la localizada, magnificada, etcétera, que nos permiten caracterizar mejor las diferentes lesiones. ¿Cuáles son las indicaciones de la mamografía? Pues bien, tenemos 2 escenarios principales. En el escenario del cribado se realiza a todas las mujeres asintomáticas de entre 50 y 69 años. Ese rango de edad puede variar en función de la comunidad autónoma y del país, y se les realiza una mamografía bienal, o sea, cada 2 años. En el escenario de mamografía diagnóstica se realiza a todas esas mujeres que consultan por presentar signos o síntomas mamarios y que tengan más de 30-35 años. Siguiendo la estructura del informe radiológico recomendado por el VIRADS, tras indicar el motivo de consulta y las exploraciones previas, indicaremos un tipo de densidad mamaria. En nuestro centro utilizamos la clasificación del Colegio Americano de Radiología, que clasifica las mamas en 4 tipos en función de la cantidad de tejido fibroglandular que presentan.
Las tipo A son aquellas que son predominantemente grasas, las tipo B presentan tejido fibroglandular parcheado, las C heterogéneamente densas y las D extremadamente densas. Nosotros cuando hacemos referencia a mamas densas englobamos las tipo C y D, que es ese tipo de mamas que presentan aproximadamente el 48% de las mujeres entre 40 y 74 años. ¿Por qué es tan importante la densidad mamaria? Por un lado, porque limita mucho la sensibilidad de la mamografía. Aquí vemos los valores de sensibilidad en mamas tipo A versus los valores de sensibilidad de mamas tipo D. Asimismo, está relacionado con un aumento de cáncer de mama de intervalo y las mamas densas son también un factor de riesgo independiente de desarrollar cáncer de mama. Las mamas extremadamente densas, las tipo D, tienen un riesgo aproximadamente de 4 a 6 veces superior a desarrollar cáncer de mama respecto a las tipo A. Tanto es así que recientemente la USOVI, que es la Sociedad Europea de Radiología, ha publicado una serie de recomendaciones para el cribado de mamas extremadamente densas. Recomiendan que en todas las mujeres con mamas tipo D se les tendría que ofrecer una resonancia como mínimo cada 4 años, siendo ideal cada 2-3 años. Siguiendo la estructura del informe, el siguiente punto hace referencia a los hallazgos mamográficos. ¿Cuáles son los hallazgos que nosotros tenemos que identificar en las mamografías? Son las asimetrías, los nódulos, las calcificaciones y las distorsiones. Una vez identificada una de estas lesiones, lo que tenemos que hacer es describirlas utilizando el léxico BIRADS. Y aquí tenemos las diferentes características que tendríamos que describir en cada caso, con el objetivo de estandarizar los informes y simplificarlos. A continuación vamos a ver otra técnica morfológica, la tomosíntesis. La tomosíntesis es una técnica desarrollada a partir de la mamografía digital que fue aprobada en 2011 por la FDA. Cuando se realiza una tomosíntesis se obtienen las mismas proyecciones que en una mamografía convencional, con la diferencia que hay una rotación del tubo de rayos. Esta rotación lo que nos permite es adquirir imágenes de forma secuencial, como si fuese un tag, y eso nos permite evaluar bien la arquitectura interna de la mama y así disminuyendo todas esas falsas imágenes por superposición de tejido fibroglandular. Además, nos ayuda a definir bien y analizar bien la morfología y los contornos de las lesiones y es una técnica muy sensible para la detección de las distorsiones. La tomosíntesis se puede adquirir de dos formas. La podemos adquirir como combo. Primero se obtiene una mamografía digital 2D convencional y a posteriori la tomosíntesis, o bien se puede realizar directamente la tomosíntesis y sustituir la mamografía digital 2D, la convencional, por una imagen sintetizada. ¿Qué es la imagen sintetizada? Es una imagen reconstruida utilizando los datos de todas las imágenes, de todos los cortes que se han obtenido. Entonces, lo que se hace es formarse una imagen que es prácticamente igual que una mamografía 2D. También destacar que todas esas lesiones que son solo visibles por tomo y que no tienen traducción ecográfica se pueden biopsiar mediante estereotaxia guiada por tomosíntesis. ¿Qué nos aporta la tomosíntesis? En los estudios publicados hasta ahora se ha demostrado que en el escenario del cribado hay un aumento de detección de lesiones, con lo que implica más diagnósticos precoces y tratamientos menos agresivos, disminución de tasa de rellamadas y también un aumento de tiempo de lectura, factor a tener en cuenta si se opta por introducirlo en el cribado poblacional. Por otro lado, en el escenario diagnóstico se ha demostrado un aumento en la precisión diagnóstica, mejor caracterización y localización de las lesiones, que eso conlleva una disminución de asignación de sospecha tipo BIRADS 3 y una disminución de controles innecesarios que eso implica. También se ha demostrado que hay un aumento del valor predictivo positivo de las biopsias recomendadas.
Aquí tenemos un ejemplo de una tomosíntesis de la mama izquierda adquirida en proyección craneocaudal y medio oblicua lateral. Tras la visualización de las diferentes imágenes secuenciales, podemos identificar una imagen estrellada en la unión de cuadrantes externos compatible con una imagen de distorsión. Esta imagen no presentaba traducción ecográfica, por lo que fue biopsiada mediante tomosíntesis. La siguiente técnica morfológica es la ecografía mamaria. La ecografía mamaria es una técnica complementaria esencial en el diagnóstico de patología mamaria. Es una técnica morfológica y su sensibilidad no se ve afectada por la densidad mamaria. ¿Cuáles son las indicaciones de la ecografía? La ecografía es el complemento de la mamografía. Permite caracterizar y correlacionar todos los hallazgos visualizados en la mamografía, así como en la tomosíntesis, en la mamografía con contraste o en la resonancia, como en caso de ecografía second look. Es la técnica de elección para la valoración de regiones axilares. Por tanto, la estratificación ganglionar regional del cáncer de mama se realiza con ecografía. También es la técnica de elección para la realización de técnicas intervencionistas. ¿Por qué? Porque es una técnica que es cómoda para la paciente, para el radiólogo y que nos permite realizar biopsias a tiempo real. También es la prueba inicial en pacientes jóvenes menores de 30 a 35 años. Por último, hay que recordar que no parece que es una técnica muy útil en el cribado porque va relacionada a un aumento de falsos positivos, biopsias y controles innecesarios. A continuación podemos ver algunas imágenes ecográficas, así como una tabla resumen del léxico ecográfico BIRATS, con las diferentes características que tenemos que describir en caso de las diferentes lesiones. En cuanto a los nódulos, es importante definir la forma, la orientación, los márgenes, etc. En la parte superior de la diapositiva podemos ver unos nódulos irregulares, antiparalelos respecto al plano cutáneo, de márgenes espiculados o indefinidos y con sombra acústica posterior. Estas son características sugestivas de malignidad. En cambio, las imágenes en la parte inferior son imágenes ovaladas, circunscritas, paralelas y con características típicas de benignidad. En la imagen de la izquierda es compatible con un fibroadenoma, la imagen central con quistes porque son anecogénicos y en la derecha una imagen hiperecogénica compatible con un pequeño hemangioma. Como hemos dicho antes, la ecografía es la técnica de elección para la valoración de la región axilar. Hay varias clasificaciones. Nosotros en nuestro centro utilizamos la clasificación de Betti, que clasifica los ganglios en función de la morfología cortical, siendo los ganglios Betti1 los que tienen una cortical muy fina, casi inapreciable. Los ganglios Betti6, que son los más sospechosos, es cuando se puede identificar un aumento de grosor de la cortical tan importante que hay un reemplazo del hilio graso. También intentamos clasificar su localización en función del pectoral menor, que delimita los 3 niveles de Berg. El nivel de Berg más fácil de identificar mediante ecografía es el nivel de Berg 1. A continuación podemos ver algunos ejemplos de intervencionismo guiado por ecografía. El primer caso es de un nódulo de características sospechosas sobre el cual se realizó una biopsia con aguja gruesa guiada por ecografía. Este segundo caso es un marcaje prequirúrgico de una lesión en la que se colocó un arpón. Posteriormente se realizó una mamografía confirmando la correcta colocación del mismo. Este último caso es un marcaje preterapia neoadyuvante, prequimioterapia de un nódulo BIRATS 6. Se colocó un marcador tipo semilla magnética. Podemos ver en las imágenes ecográficas cómo el marcador está en el centro de la lesión y en la mamografía también observamos la correcta colocación del marcador. Ahora pasaremos a hablar de las técnicas funcionales y empezaremos con la técnica funcional por excelencia, que es la resonancia magnética.
La resonancia magnética como técnica funcional basada en angiogénesis requiere un medio de contraste, que en este caso es el gadolínio. Destaca por altos valores de sensibilidad y valor predictivo negativo. ¿Cuáles son las indicaciones de la resonancia? 1. Estadiaje del cáncer de mama. Nos permite valorar la extensión de la neoplasia, la presencia de bilateralidad, multifocalidad, multicentricidad y la distancia respecto a la piel y la fascia muscular. También es la técnica de elección para la valoración de la respuesta al tratamiento no adyuvante, así como el cribado de pacientes con riesgo elevado, más del 20% de cáncer de mama. Todas las pacientes que tengan una predisposición genética, ya sea por ser portadoras de mutaciones tipo BRCA o porque tengan antecedentes personales de radiación de la pared torácica. Otras indicaciones son el cáncer de mama oculto, las prótesis mamarias y discordancia entre hallazgos de mamografía y ecografía. Recordar también que en hallazgos visualizados únicamente en resonancia se pueden realizar biopsias guiadas por resonancia. A continuación veremos la técnica funcional más novedosa, que es la mamografía con contraste. La mamografía con contraste también es una técnica funcional basada en angiogénesis, por lo que también requiere de un contraste intravenoso. En este caso no es el gadolínio, sino que es contraste yodado. Es una técnica que fue aprobada en 2011 por la FDA como resultado de la unión de la mamografía digital y un software de adquisición de imágenes con doble energía. ¿Cómo se obtiene la mamografía con contraste? Pues bien, primero administramos contraste intravenoso y esperamos unos 2-3 minutos. Una vez hemos esperado estos 2-3 minutos, realizamos las proyecciones estándar de la mamografía, 2 craniocaudales y 2 oblicua mediolaterales. Obtenemos imágenes en baja energía y en alta energía. ¿Y cómo son estas imágenes? Pues bien, la imagen de baja energía es la que podemos observar aquí a la derecha. Es una imagen muy similar a la mamografía 2D. La imagen en alta energía es una imagen que para nosotros no es útil para el diagnóstico, por lo que no llega al PACS y nunca la visualiza el radiólogo. Pero la que sí que nos llega es la imagen recombinada, que mediante estas dos imágenes y un algoritmo se muestran únicamente las imágenes realzadas por la concentración de yodo. Por tanto, esta es la imagen recombinada en la que no observamos ningún tipo de captación patológica. En cambio, en esta imagen podemos observar que en cuadrantes inferiores hay una captación nodular heterogénea muy sospechosa. En los estudios realizados hasta ahora se ha demostrado que la sensibilidad de la mamografía con contraste es similar a la de la resonancia y parece que incluso tiene una especificidad y un valor predictivo positivo mayor que la resonancia. Las indicaciones de la mamografía con contraste son exactamente las mismas que la resonancia, siempre que ésta no se pueda realizar por contraindicaciones, por claustrofobia, dispositivos no compatibles, alergia al gadolínio u obesidad. En nuestro centro ya la estamos realizando en muchas de las indicaciones. También es importante saber que en algunos centros ya se están realizando biopsias guiadas por mamografía con contraste, lo que permite disminuir la cantidad de biopsias realizadas por resonancia. La mamografía con contraste es una técnica muy prometedora, pero también tiene sus limitaciones. ¿Y cuáles son? Las reacciones alérgicas, la dificultad de localización de lesiones que están muy posteriores o en regiones axilares, casos con poca captación como son el in situ o mucinoso, el mal posicionamiento de la mama y los pliegues, los artefactos que se puedan generar con la mamografía con contraste y ausencia de información cinética y otras secuencias que nos puede aportar la resonancia. A continuación voy a presentar un caso que hemos visto recientemente en la ODIM y las diferentes técnicas de imagen que hemos utilizado para el proceso diagnóstico. El caso trata de una mujer de 45 años que acudió al clínico con un nódulo palpable en el cuadrante superior externo de la mama izquierda.
Como el clínico en el motivo de solicitud de la prueba ya nos indicó que era una lesión sospechosa, nosotros en la ODIMLE realizamos de entrada ya una mamografía con contraste. En las imágenes de baja energía podemos ver que en el cuadrante superior externo de la mama izquierda, coincidiendo con la región referida por la paciente, se observa un nódulo irregular de contornos espiculados y hiperdenso respecto al resto de parénquima, que es un nódulo altamente sospechoso. Luego, como se trata de una mamografía con contraste, obtuvimos las imágenes recombinadas, en las que pudimos ver que este nódulo presenta una notable captación de contraste de forma heterogénea. Además, estas imágenes de mamografía con contraste nos sirvieron para descartar bilateralidad, multifocalidad y multicentricidad. Completamos el estudio con una ecografía mamaria y una ecografía axilar. En la ecografía mamaria, en el cuadrante superior externo de la mama izquierda, visualizamos un nódulo irregular hipoecogénico de contornos indistintos, muy sugestivo de malignidad y compatible con el hallazgo visualizado en la mamografía, sobre el que realizamos una biopsia con aguja gruesa. Y en la región axilar ipsilateral, la región axilar izquierda, visualizamos dos ganglios que presentaban un reemplazamiento total del hilio graso, por lo que los etiquetamos como ganglios B16 y sobre los que realizamos una PAF. El resultado anatomopatológico fue de un carcinoma ductal infiltrante y en el caso de la PAF dio positivo para metástasis de carcinoma. Posteriormente realizamos una resonancia magnética de estadiaje que confirmó los hallazgos visualizados en la mamografía con contraste. Identificamos la lesión BRAF6 ya conocida en el cuadrante superior externo de la mama izquierda y descartamos la presencia de otros nódulos en la misma mama y en la otra mama, por lo que pudimos descartar bilateralidad, multifocalidad y multicentricidad, así como pudimos valorar la distancia de la lesión a la fascia muscular y al plano cutáneo. He puesto algunas de las secuencias que valoramos en la resonancia. La primera es un T2, la segunda es un T1 con contraste, en la que podemos ver la presencia de contraste en el corazón y por esto vemos la lesión conocida que realza este contraste intravenoso. Este es una secuencia de difusión y esto es un mapa color de ADC. Para finalizar, me gustaría destacar que como radiólogos intervenimos en todo el proceso, en la detección mediante programas de cribado, en el diagnóstico mediante pruebas de imagen y técnicas intervencionistas, en el estadiaje con pruebas de imagen. También colaboramos en el tratamiento con el marcaje de lesiones, ya sea marcaje prequirúrgico o preterapia neoadyuvante, y en el seguimiento de pacientes ya tratadas mediante pruebas de imagen. Por tanto, actualmente, como disponemos de múltiples herramientas, tanto diagnósticas como intervencionistas, nuestro reto es utilizarlas de forma racional y siempre acorde con las recomendaciones científicamente validadas. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.